Yo voy a pedir a Lizzy que pase a Pastor Robollar, porque estos jóvenes han experimentado también cosas que tal vez nunca lo imaginaron antes. Y no es un asunto de sugestión, no es un asunto de imaginación. Creemos que siempre, a toda verdad, Satanás va a tratar de levantar una falsedad. Cuando la Biblia dice se levantarán falsos profetas, esa sola expresión está diciendo usted que hay verdaderos profetas. Si yo les dijera ahorita, hermanos, cuídense porque hoy escuché en las noticias que este lugar está siendo invadido de billetes falsos de $103. Van a decir, ese señor está loco, cenó mucho, ¿qué le pasa? Porque no puede haber billetes falsos de $103. ¿Por qué? Porque no hay billetes verdaderos de $103. Entonces, si algo decimos que es falso, es porque existe lo verdadero. Y nosotros debemos discernir y pedirle a Dios gracia qué es lo falso y qué es lo verdadero. Esta muchacha es nuestra hija. ¿Y puedes contar algo, mija, de tu experiencia en esto? Ella dirige el grupo de danza Halal, y posiblemente yo diga algunas cosas. Cuando el grupo Halal se ha ido dimensionando, ¿verdad?, en experiencias y en vivencias. Yo recuerdo una vez el Señor en voz audible me dijo, dile a Lizzy que es tiempo que el grupo Halal se transicione a danza profética. Y yo dije, Señor, fuera de orgullo, con humildad y respeto, yo te digo, me es difícil que exista un tema de la Biblia que por lo menos no le haya echado un ojo. Pero danza profética es un área que, ¿qué le voy a decir a mi hija cuando me pregunte, instrúyame sobre danza profética? Y él me dijo, eso no tiene instrucción humana, tú solo dile eso y ella irá experimentando. Yo fui y le dije a Lizzy, y fue lo primero que me dice, pues instrúyame. Lo profético es algo fresco, es algo nuevo, es algo que baja del cielo, es algo que te sorprende. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita por el hermano, lo que prediqué ayer no es algo que yo traigo programado. A veces puede ser así, pero Dios me ha dicho, yo no soy un Dios de rutinas. Y lo mejor es que siempre tu espíritu esté alerta, porque yo te voy a hablar de múltiples formas. Yo no hablo solo de una manera. Y a veces escuchamos a alguien, es que a mí cuando Dios me habló en 1910, me habló por un pajarito, y si Dios tiene que hablar, no tiene que ser un pajarito. Algunos están como Maduro, ¿no?, en Venezuela. No, Dios habla como le da la gana. Nomás hay que cerciorarnos que es Dios. A ver, Virginia. Dios te bendiga. Pues hay mucho que decir, pero yo digo que a lo mejor un poquito en mi testimonio de lo que el Señor como que me abrió los ojos para atender un poquito más sobre este nuevo mover, porque es algo muy cuestionado y a lo mejor criticado. Así como dijo el apóstol cuando me habló, las palabras que me dijo exactas fue, el Señor me dijo que se muevan en fe. Yo me quedé, ok, yo casi me agarré con mi libreta, ok, primer paso, ok, la segunda, por favor, y así como que es todo lo que tengo, y así, ok. Pero entonces dije, ok, si el Señor me quiere mover en fe, me comenzó a dar el versículo que todos hemos escuchado, a lo mejor desde nuestra convicción, a lo mejor desde niños, de Hebreos, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Y muchas veces lo decimos así de memoria y no pensamos en lo que significa.
Pero cuando me comencé a pensar de las cosas que se esperan, dije, ok, entonces hay cosas que el Señor quiere traer que no están aquí. Y la demostración de las cosas que no se ven. Entonces las cosas que quiere traer el Señor son cosas que no se van a ver al principio con los ojos físicos. Entonces me quedé pensando y me preguntaba al Señor, pues, ¿por qué no se van a ver? Entonces me dio otro versículo de 2 de Corintios 4, cuando dice que nuestra vista no debe de estar en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Entonces pues yo me quedé con esos versículos y es todo lo que el Señor me había dado. El apóstol habló conmigo más o menos en el 2012, como en agosto. Y yo le oraba al Señor y pues más o menos una que otra cosa me mostraba, como más una cosita acá, una cosita acá, y nada en verdad que yo podía agarrar. Y nomás me daba esos versículos y pues yo mantenía mis ojos abiertos hasta que en octubre fui activada oficialmente por el apóstol Orlando Vanegas. En ese día fue muy diferente para mí porque la primera vez, yo estaba en el grupo de danza desde el año 2000, entonces ya tenía mucho tiempo en el grupo de danza. Entonces pues yo he aprendido cosas de danza y así, pero sobrenatural es que yo he sentido que el Señor en verdad me toma en la danza profética, nunca lo he sentido hasta ese día. La primera cosa que se activó fue mis manos. Y en ese día, unos días anteriores, la profeta Tania había sido atacada espiritualmente. Y el enemigo le había cerrado sus ojos espirituales. Entonces ella estaba batallando con eso. Ese día que el Señor me activó las manos, el Señor usó mis manos para sanarle sus ojos espirituales. Me pudo ver desde ese entonces. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo hacer algo con mis manos físicas? Entonces el Señor me dio otra historia que todos la conocemos de Lucas 8, de la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años. Y la historia relata que el Señor estaba caminando y había personas apachurrándolo, o sea, oprimiéndolo de esta manera, y muchas personas tocándolo, pero esta mujer, la diferencia de esta mujer es que activó dos cosas. La primera era su fe, porque ella quería su sanidad física. Estar enferma por tanto año, nadie puede ayudarla, pero ella activó su fe y dijo, si nomás puedo tocar al maestro, yo recibiré mi sanidad. Pero no un toque físico, sino ella activó otra cosa, que es el sentido espiritual del tacto. Porque así como el pastor está diciendo que nosotros estamos formados de diferentes hombres, así como tenemos nuestros sentidos físicos, como el ver, el oler, el tocar, también nuestro espíritu tiene lo mismo. La diferencia es que muchos de nosotros no los activamos o no los usamos de la manera que debemos de usarlos. Entonces la diferencia de esta mujer, de los cientos de personas que estaban oprimiendo al Señor y no recibían nada, pero esta mujer activó su sentido espiritual del tacto. Con un tacto recibió su sanidad, pero no era un tacto físico, porque el Señor dijo, ¿qué pasó? ¿Alguien me tocó? Y el apóstol Pedro dijo, Señor, te están oprimiendo, ¿cómo es que estás preguntando quién te tocó? Pero la diferencia fue cómo usó el tacto espiritual. Y es ahí como el Señor me mostró que así como esa mujer activó ese tacto espiritual, así me dejó a mí activar ese tacto espiritual para poder ayudar a la profeta Tania. Y así sucesivamente han salido muchas cosas desde ahí, pero ese fue el principio de donde el Señor nos ha llevado. Ella vino un día después de que primero le dijo al grupo, bueno, vamos a movernos en fe, si Dios ha dicho eso, va a hacer las cosas.
los pocos días viene y me dice, estábamos danzando y sentí un soplo y escuché un nombre y la atmósfera cambió. Y entonces di el resto y yo digo después lo demás. Estamos, pues la iglesia tiene varios pasillos y nosotros estamos en el pasillo del medio. Y de repente nomás sentí como un viento, como si alguien me sopló, pero era algo muy extraño, que no era así como fresco ni caliente, era muy diferente el tacto que yo sentí. Y de repente oí un nombre. Entonces en mi espíritu pregunté, ¿quién es ese? O sea, ¿qué significa? Y me dijo, pregúntale a tu papá, él te va a decir lo que es. Una de las otras cosas que en ese servicio, después nunca le platiqué esto al apóstol, pero yo soy una persona muy tímida, muy introvertida, no me gusta estar enfrente, es muy difícil para mí estar aquí. Entonces, y todas las cosas, todas mis debilidades, el Señor me ha forzado a estar quebrando esas. Y yo le dije al Señor, yo me puse como la postura de Moisés y le estaba dando excusas porque, o sea, no quería estar en la danza porque me costó trabajo estar aquí, o sea, llamar la atención, estar hablando a la gente, estar haciendo estas cosas que todos están como que está pasando. Y el Señor me dio una respuesta muy simple, pero era como que una cachetada cuando me dijo, porque me dijo, para que sepas que soy yo, en tu debilidad soy yo. Entonces nunca yo me puedo jactar que yo estoy haciendo algo, sino el Señor. Otro día el Señor me visitó a mí y le dije, Señor, ¿qué es este nombre? ¿Qué significa? ¿Y quién intervino en la atmósfera de lo que ocurrió? Y ya el Señor me dijo, el nombre significa cambiador de atmósfera, es el nombre de un querubín que yo he asignado al ministerio para cambiar la atmósfera, el ambiente cuando ellos ministran. Eso se lo expliqué ya después a ella. Y después, ¿en qué momento, Liz, Dios te permitió ya abrir los ojos espirituales y poder ver el mundo espiritual? Al principio, el Señor simplemente activó el sentido espiritual del tacto, y después, con la conexión, simplemente yo oía su voz y Él me explicaba lo que era, es esto, es para esto, es para esta persona, es lo que se va a usar para esto. Pero había un día, yo digo unos 3 meses después que eso sucedió, que el apóstol y el grupo había llegado de Etiopía. Y uno de los hermanos que fue con él fue como su escudero del apóstol. Y cuando regresaron en el servicio, el Señor nos usó para crear un jarrito, era así chiquito, de color oro como quemado, y adentro tenía una tinta azul muy oscura. Y era muy interesante porque es la primera vez que yo pude ver ese jarrito. Simplemente antes sentía y el Señor me indicaba lo que era para qué. Pero esa vez, cuando lo vi, dije, wow, que ese es mi segundo nivel, así como que me dio un proceso de unos meses de ciertas cosas como para prepararme, y luego me mostró esto para prepararme para otras cosas. Entonces no fue así como que de un jalón, ha sido un proceso muy largo para posicionar mi experiencia. Te dejo un rato. Manuel tiene
nuestro trabajo a las naciones es un trabajo espiritual que por ahora no puedo decir mucho por razones hasta de estrategia en el ámbito espiritual. Hace varios años, quizás 5 o 7, cuando se me habló sobre eso, y omito también las formas y los tiempos. Y si un día Dios me permite hacer un libro sobre eso, lo haría, mientras no lo haría. Parte del equipo, un equipo que tenía que formar, yo no puedo escoger la gente para ese equipo de trabajo. Él tiene que decirme quién, qué don tiene, qué don activa en esa persona. Pero este joven fue uno de los privilegiados. Me habló el Señor de él y cuál era su función dentro de este equipo. Así que fuimos esa ocasión a Georgia y platicamos con él, y pues ahí que les cuente en breve su experiencia. Deseaba que le hiciera tomar más tiempo. Todas estas cosas, hermanos, que el Señor nos está enseñando, sin duda tienen que ver con los tiempos de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor quiere reunirse con sus discípulos en un lugar pues que no era muy natural en el ámbito pues de la carne, y Él se quería reunir con ellos en medio, hermanos, de un lago. Y en medio de ese lago el Señor iba a hacer algo sobrenatural que ellos nunca habían visto y nunca habían tenido la experiencia de verlo, hermano Isaías. Y dice que de repente, y aquí está la condición, y perdone que me tome 3 minutos más, y aquí está la condición del que juzga equivocadamente y el que recibe revelación correctamente en la cuestión del ámbito espiritual. Cuando aquellos hombres vieron a alguien, 11 de ellos dijeron un fantasma, porque lo estaban viendo carnalmente. Y uno de ellos le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya y tenga un rompimiento de la carne y ahora camine en un ámbito espiritual. Y el Señor le dijo: ven. Y aquel que se atrevió a escuchar al Señor con un oído espiritual pudo caminar en lo que antes no se había caminado. Y aquellos que escucharon con la carne les dio miedo y dijeron un fantasma. Cuando el apóstol vino y la pastora estuvo presente también, que ella formó parte en mi ministerio de una forma muy especial, cuando el apóstol me activó en este ministerio a las naciones, después que fui activado, a mí se me asignó un ángel. Y en el momento que fui activado, yo no lo cuento porque una de las cosas que yo sé y que tenemos un gran padre espiritual, que nosotros no nos gusta andar exhibiendo las cosas, no nos gusta andar diciendo esto y esto, porque son cosas muy serias, y yo sí lo he aprendido de mi padre espiritual. Y cuando fui activado, hubo un ángel que me dijo: bienvenido, te estábamos esperando. Yo nunca había tenido esa experiencia, y sí me mencionó porque estaba y se me había asignado, es porque él me iba a acelerar, porque los compañeros que yo tengo, ellos ya estaban más adelante que yo, y él me iba a ayudar para que yo ponerme al nivel de ellos, porque pronto íbamos a hacer una visita a una nación donde yo tenía que saber ciertas cosas para que cuando pasara el momento pues no me quedara así como aquellos 11, un fantasma, sino que pudiéramos caminar sobre las aguas y que pudiéramos ver, hermanos,
lo que es sobrenatural, amén. Porque el Dios que nosotros le servimos, hermanos, es un Dios sobrenatural, que está, hermanos, sobre lo que es natural. Y esa asignación y la activación que recibí a través de el apóstol y la pastora fue para mí de una grande bendición, y pasaron procesos. Esa misma noche tuve experiencias en el ámbito espiritual en cuanto a guerra, que yo pude ver enfrentamientos que nunca había visto. Pero no tan solo eso, sino que yo pude, hermanos, estar toda la noche viendo todo ello, porque me estaban entrenando físicamente. Al otro día yo le digo al apóstol, pues no pude dormir, me pasó esto, así. Pero una de las cosas que el Señor me dijo: acuérdate que no eres, que eres un espíritu, que solamente estás en este cuerpo, pero no, tú eres un espíritu. Y el espíritu pues no se cansa. Entonces pues yo andaba bien fresh, bien guapo, bien relajado. Y esto lo digo porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, cuando llegamos a la asignación a las naciones, yo ya había visto lo que iba a haber en aquel lugar. Llegamos a Londres y se nos hizo una asignación. La asignación que teníamos, el Señor me permitió ver a mí así literalmente cómo los ángeles se activaron y cómo los ángeles pararon un reloj, se pararon frente de un reloj, y cómo ellos nos protegieron y cómo ellos derribaron lo que se nos había asignado. Cosas, hermanos, que hoy, hermanos, Hollywood trata de hacer cosas para entretener, pero Dios está haciendo cosas para destruir al enemigo. Muchos pueden decir, pues ya viste esta película, mira, es los Transformers, de lo que nosotros hemos visto, esos Transformers no les queda ni una uña de ellos. Yo lo que le quiero decir, que este es un tiempo que Dios quiere llevarnos, que caminemos sobre, hermanos, las aguas. Pero la pregunta es, ¿estás viendo un fantasma o estás caminando sobre las aguas? Y muchas más experiencias, apóstol. Gracias, hermano. Presta la guitarra, mío. El profeta Isaías, creo que con dolor debió haber dicho: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Otras traducciones bíblicas dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Creer es la clave. Creer es un ingrediente de la fe. Cuando realmente tenemos fe, la fe cree. La fe está segura. La fe no vacila, no duda. Y cuando esos ingredientes que constituyen la fe se activan, entonces aquello ocurre.